Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición de Enfoque Bíblico. Llegamos a ustedes gracias a Medios ACN y nos pueden conseguir en www.mediosacn.com y también en Instagram con el Ministerio Guerreros de Jesucristo, @Guerreros de Jesucristo RD. Hoy este estudio hace fanfarria porque tenemos aquí parte del ministerio compartiendo con nosotros esta edición. Tenemos por aquí a Jonathan. Jonathan, bienvenido. Gracias. Contentos de estar aquí y poder compartir una vez más algo de lo que nosotros entendemos y creemos que el Señor ha puesto en nuestro corazón para edificación de ustedes. Amén. Miriam, bienvenida. Amados, bendiciones. Gracias por la oportunidad nuevamente y agradecido del Señor de estar aquí para compartir. Esto parece como una guerra de los sexos, algo parecido así, porque estamos, ya ustedes saben. Van a ver diferentes puntos de vista. Totalmente. Así que atentos. Y nuestro querido Starling, como siempre, bienvenido. Un placer estar con ustedes una vez más y compartir más otra transmisión de su programa Enfoque Bíblico. Nosotros encantados de poder estar todos juntos acá, así como Maciel lo estaba mencionando, parte de lo que es el Ministerio Guerreros de Jesucristo y que podamos pues aprender más de las Escrituras, podamos profundizar, podamos tocar a fondo lo que nos dicen las Escrituras acerca del Señor. Y hoy también traemos un tema interesante, un tema que llamó mi atención, cautivó mucho mi atención y que, dicho sea de paso, puedo decir que en cierto punto también me he sentido confrontado por el Señor con respecto a esto, porque hoy vamos a hablar acerca de cristiano o casi cristiano. Uy, sí. Así que usted póngase ahí desde su dispositivo donde quiera que nos esté viendo o escuchando, atentos con cuaderno y lápiz, como le decimos siempre, porque esto va a estar completamente encendido. Y viene la primera pregunta para el chat de que siempre tiramos nuestra pregunta. ¿Entiende usted que usted es un verdadero cristiano o un casi cristiano? Quiero ver sus comentarios ahí abajo y recuerden suscribirse al canal para que sigan recibiendo todas las notificaciones de todo lo que traemos para ustedes. Pero vamos a entrar en materia de una vez. Starling, ¿cómo así? Tú sabes, Maciel, que nosotros podemos durar mucho tiempo desde que hicimos nuestro voto de fe o nuestra conversión, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, y no ser más que casi cristianos, o muchas veces ni siquiera llegar a ser un casi cristiano. Pero tú sabes que cuando nosotros llegamos a la iglesia como nuevos creyentes, a nosotros se nos dice que para ser cristiano lo único necesario es aceptar a Cristo. O sea, tú haces la oración de conversión y tú comienzas a la iglesia y ya. Y ya tú estás dentro de lo que es el ser cristiano y ya tú eres cristiano y ya tú le perteneces a Dios y ya tú estás haciendo todo lo que es de Dios. Pero al momento de hablar de casi cristiano, entonces, de acuerdo a la introducción que tú estás dando, quiere decir que dentro de la iglesia hay muchos, o habemos muchos, que somos casi cristianos. Exacto. Es que el dar el paso de reconocer al Señor como nuestro único y suficiente Salvador es el primer paso. Y este es el paso que nos va a llevar a obtener la vida eterna, pero no es el todo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la historia, años anteriores, muchos años atrás, tomando el tema de los que nosotros llamamos paganos o de las personas seculares. ¿Qué pasaba con las personas seculares? Las personas seculares tenían una línea de conducta, tenían un modus vivendi, tenían una manera de comportamiento, tenían una forma de ser. Y dentro de esa forma de ser o dentro de ese modus vivendi o esa manera de comportarse, ellos no eran injustos. Los paganos no eran injustos. Los paganos no oprimían a los pobres. Los paganos no hacían extorsión. Los paganos no tomaban lo que no era de ellos. O sea, hacer ese tipo de cosas que no eran lícitas. No defraudaban a la gente. No le robaban a la gente. No oprimían a la gente. Entonces, tomando en cuenta todo esto, ni siquiera oprimían a los pobres. Esas son características de una persona que ahora nosotros muchas veces la vemos en los cristianos. Nos roban,
no toman nada que no sea de ellos, no buscan el beneficio propio, sino que no oprimen al pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, aún la mayoría de esa gente, aún la mayoría de los paganos en ese tiempo, las personas que nos están mirando, reconocían incluso la necesidad de rendir tributo a la verdad y a la justicia en cuanto a Dios se refiere. O sea, aún los paganos no cristianos, porque hay que especificar, el pagano era no cristiano, tenía en su interior la necesidad de rendir tributo a la justicia y a la verdad. O sea, eso quiere decir, llevándolo a este tiempo, a nuestra sociedad, que eso es podríamos decir que una persona pagana hoy en día sería una persona que no es cristiana, no está comprometida con Dios ni con la iglesia, pero que hace el bien. Un secular, exactamente. Y esos paganos, ellos no mentían, los paganos no juraban en falso, no tomaban el nombre de Dios en falso. Bendecían. Exacto. No acusaban falsamente a su prójimo, o sea, no calumniaban. No chismeaban, varón, porque para que la gente entienda, todo el que no está viendo, no chismeaban, no hablaban del otro. No hablaban del... Y le tenían desprecio a los mentirosos y a toda clase de mentiras. Aborrecían la mentira, pero amaban la verdad. Entonces, quizás tú me estarás diciendo, o las personas que nos están viendo, nos estarán diciendo, pero que tú me estás describiendo a mí como cristiano. Exacto. Porque tú estás describiendo las características de un cristiano. Entonces, O lo que nos enseñan, que tiene que ser un cristiano. No, y lo que podemos notar es que hay una línea muy delgada. O sea, hay una línea muy delgada entre el cristiano y el casi cristiano, o el cristiano y el pagano. Exacto. exactamente. Y hay una historia en la Biblia sobre Ananías y Safinas. ¿Qué hicieron ellos? Para todo el mundo ellos estaban haciendo lo correcto, porque ellos fueron a llevar su ofrenda delante del Señor, pero ellos estaban Engañando al Espíritu Santo. Creían ellos que estaban engañando. Entonces parte de lo que se vive en este tiempo, porque nosotros creemos, lo voy a hacer para que el hermano me vea, para que fulano vea, siguiendo los estatutos de que me establece vamos a decir, las reglas de seculares, por decir algo, pero al final del día estoy engañando. Entonces me creo que el Señor no está pendiente de esos detalles míos, de ese tipo de cosas mías. Entonces fue lo que pasó con ellos. ¿Qué pasó? Que inmediatamente la revelación vino ante el discípulo. ¿Y qué dijo? Inmediatamente con lo que él dijo cayó muerto. Entonces, si llevamos eso a lo que tú estás hablando, entonces realmente ellos eran cristianos reales o estaban fingiendo serlo. Queremos que ustedes se pongan con nosotros en sintonía. En la cita bíblica que vamos a utilizar en este debate que tenemos, que está súper interesante sobre este tema del casi cristiano, la encontramos en Hechos capítulo 26, verso 28, donde nosotros vemos cómo Agripa le contesta a Pablo con una pregunta. Y le dice, por poco y me persuades a ser cristiano. O sea, Agripa, podríamos trayéndolo a este siglo, a este tiempo, exacto, podríamos decir que era una persona de alto rango dentro de un concilio que estaba analizando la manera de predicar de Pablo y la manera de actuar de Pablo en cuanto a la nación, si la estaba alborotando o si lo que él estaba diciendo era cierto. Entonces Pablo habla de su testimonio, algo que tenemos que tomar en cuenta como cristianos que queremos ser, cristianos correctos. Cuando tú eres el testimonio andante, tú tienes que reconocer que tú eres el testimonio andante, que tu vida es la que dice lo que tú eres, que tu vida es la que señala lo que portas, que tu vida es la que realmente le dice a la persona lo que tú eres. Porque mucha gente anda por ahí hablando muchísimas cosas y hacen todo lo contrario de lo que hablan y no tiene coherencia. Pero tú, lo que tú haces con tu vida, ese es tu real testimonio. Y Pablo estaba hablando precisamente de lo que Dios había hecho en su vida cuando él le dice, pero casi tú me persuades a ser cristiano. Dicho sea de paso, ahora antes de que Jonathan, la participación que él va a tener, Agripa era rey de los judíos, que dicho sea de paso también fue sucesor, fue familiar de Herodes. Y tenían ese tema, esa discusión, él y Pablo,
Entonces, por eso es que al final le dice, por poco y me persuades. O sea, por poco y me convences. Por poco y haces que yo cambie de opinión. Y otras versiones dicen, en tan poco tiempo. Me convences. Exacto. Hace que yo me convierta, como decimos nosotros. O casi soy cristiano. O casi soy cristiano. Esa palabra va muy acorde. No, y la hemos escuchado de mucha gente que uno le predica y uno le habla y dice, oye, pero tú tienes un poder de convencimiento, tú casi me convenciste. Exacto. Y es que de lo que estábamos mencionando, estas son características. O sea, la práctica de la justicia pagana es una de las primeras características del casi cristiano. Y la segunda es una apariencia de piedad. Una apariencia de piedad. El casi cristiano tiene apariencia de piedad. Esa apariencia de piedad que menciona la Biblia. Esa apariencia de piedad que menciona el Evangelio. Que es característica de cuando... esa piedad que presentó Jesucristo y que muchas personas toman esa apariencia. Tú sabes que aquí hemos hablado mucho de que hay personas que le va bien en el ámbito secular y que son personas que tienen buen proceder, que tienen buenos valores, personas que tú dices, cónchale, pero yo creía que era cristiano, porque esa forma de conducirse. Sin embargo, ahí falta algo. Y es lo que nosotros queremos traer en esta edición de Enfoque Bíblico, que nosotros podamos reconocer qué es lo que necesitamos para estar listos a la venida de Cristo, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia, pero sí sabemos que queremos estar aptos para Él, no con excusas, no con pensamientos erróneos, sino que le sirvamos de corazón y con entrega. Por eso queremos que tú sigas ahí pendiente y nos sigas mirando y sigas con nosotros debatiendo este tema tan importante sobre el casi cristiano. Entonces, ¿por qué nosotros vemos esos modelos de personas que le va bien, que son personas correctas, personas con valores, personas que están por la derecha, como dicen, pero hay algo que le falta? Es que a nosotros la sociedad nos ha enseñado mal. Porque nos han enseñado a vivir una moralidad, que es el punto con los casi cristianos. Es el punto con los paganos. O sea, todo esto que iniciando ahora hemos hablado de la piedad, que la piedad no es más que esa compasión que uno siente hacia las personas. O sea, ese acto de misericordia. Es una moralidad que a nosotros nos han enseñado. Los casi cristianos también respetan la Biblia de una manera increíble. Con el tema, no fornican, no son adúlteros. Exacto. No blasfeman. No dicen palabras deshonestas. No son truanes, no practican la truanería. Y esta palabra Defínela. es tan increíble porque una persona que es truán es una persona que su conducta es cuestionable. Como doble moral. Exacto. El truán tiene una conducta cuestionable. Entonces, el que es casi cristiano tiene una conducta que tú dices, bueno, ese varón, mira, es increíble. Un varón de Dios. Un hombre del Señor tremendo. Un ungido. Claro, un ciudadano ejemplar, así como hay, no como el de la película, a donde está Jamie Foxx, no ese ciudadano ejemplar. Pero no toma, o sea, no es dado al vino. Cuando hablamos de dado al vino, no estamos diciendo que no puedan tomarse una copa de vino en una festividad o algo, no, sino embriagarse. A la embriaguez como tal, exacto. Ni es glotón ni nada de eso. Entonces, todas estas cosas nosotros las vemos y hoy en día nos la ha enseñado como cualidades de un cristiano. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tema de la moralidad? Que la moralidad como tal es una expresión externa. La moralidad como tal es una expresión externa. O sea, el hecho de yo no ser truán, el hecho de yo no ser fornicario, el hecho de yo no ser adúltero, eso es algo que yo lo expreso y lo muestro en el exterior. O sea, son acciones que yo la exteriorizo. Esa moralidad.
Entonces ahora mismo nosotros lo que estamos viendo muchas personas viviendo una moralidad. El casi cristiano es aquel que vive una moralidad. Y tú sabes qué es lo fuerte, que a nosotros nos están enseñando doctrinas y nosotros nos estamos llevando de la doctrina, no estamos buscando un encuentro con el Santo de Israel en nuestras vidas. Porque hay quienes lo hacen porque hay una moda de ser cristianos, de ser evangélicos. Exacto. No, pero- y no se trata de que no nos llevemos de la doctrina. Claro, la doctrina es la base del evangelio, del cristianismo, de lo que tanto ustedes como nosotros creemos. El punto está en que cuando esas doctrinas nosotros no la interiorizamos, vamos a decirlo así, no hay una concordancia, una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que decimos, entre lo que pensamos y lo que decimos, ya esa doctrina simplemente se vuelve hueca y vacía, se vuelve letra. Pero ahí Entonces, es donde yo voy, a eso es que voy. Porque, por ejemplo, un niño que nace dentro de padres cristianos que van siempre a la iglesia, ¿qué le enseñan a ese niño? Tú tienes que ir a la iglesia, cuando hay culto, tú participas, tú estás en ministerio, tú te involucras y su círculo siempre es la iglesia. Pero no le enseñan, tú tienes que interiorizar con tu padre. Siéntate a orar y pregúntale a tu padre qué quiere de ti. Busca de él a conocerlo interiormente. Si no hay ¿cómo decirlo? Si no hay una instrucción correcta, ese niño lo que va a aprender todo el tiempo es que tiene que ir a la iglesia, que tiene que estar en los ministerios, que tiene que apoyarlo, que tiene que hacer, y no va a haber una intimidad con Dios. Al no haber una intimidad con Dios, eso es un casi cristiano. Porque tú estás siguiendo lo que te enseñaron que tú tenías que hacer. Tú no tienes una vivencia propia con el Espíritu Santo, ni hay una transformación de tu interior, porque tú estás por encimita viviendo lo que te enseñaron. y creo que precisamente ahí es que este tema llega a ser tan confrontativo, o sea, llega a confrontarnos tanto, porque tú podrías decir, bueno, yo tengo, ¿cuánto? 15, 10 años en el Evangelio, 7, o no me voy muy lejos, 5 o 3 años. Pero la madurez cristiana no equivale, o sea, el que yo tenga 5 y Stalin tenga 7, no quiere decir que él sea más maduro que yo, sino que la madurez cristiana, el crecimiento en la vida cristiana es una decisión. O sea, nosotros decidimos ser maduros. Nosotros decidimos crecer. Nosotros decidimos en algún momento creerle a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, el casi cristiano no tiene este nivel de conciencia. El casi cristiano viene, como explica Maciel, o sea, viene ya de conductas aprendidas, cosas que él ve, cosas como ve que se manejan los demás, pero todas esas verdades de las escrituras no han sido interiorizadas todavía. Entonces la pregunta sería, características de un cristiano verdadero. Entonces, Exacto, porque tiene que estar mucha gente diciendo, pero Dios mío, ¿y entonces qué yo soy? ¿Qué yo No, soy? esas un poquito más hacia adelante las vamos a mencionar para no adelantarnos, porque sí lo vamos a decir, porque esto que ustedes acaban de mencionar es muy importante. Queremos llamar la atención de los que nos están mirando. Le estamos enseñando a la gente a vivir una moralidad, no le estamos enseñando a la gente a buscar a Dios. Entonces, Exacto. eso es lo que pasa. Cuando vamos a las iglesias, lo que le enseñamos a la gente es, tú tienes que sentarte así, te tienes que comportar así en el culto de esta manera. Tienes que buscar la forma de desarrollarte para pertenecer a ministerios y aprender esto, aquello o lo otro. Eso es moralidad. Y la cosa está tan seria, varón, que hay iglesias que hasta le dicen, hermano, aplauda. Hermano, párese. Hermano, siéntese. Y que somos como robots. Le decimos a la gente, hoy vamos a adorar ahora, levantemos las manos, Levantemos sus manos. bajemos las manos, si usted párense, tiene siéntense. mano, levante sus manos. Hermano, vamos a ofrendar ahora, saque su mejor ofrenda para el Señor ahí. Aleluya. Entonces, esto es moralidad. ¿Pero por qué es moralidad? Porque cuando tú eso es lo que le enseñas a la gente, entonces la gente va a las iglesias a presentar una apariencia. Aquí hay un escrito que tengo acá, que dicho sea de paso, formó parte de un sermón dado por Juan Wesley, que se llamó justamente como el tema de nuestro programa de hoy, el casi cristiano. Y me gusta algo que dice,
Rogamos a Dios que no hubiera entre nosotros algunas personas de esta clase, personas que entran al templo mirando por todas partes y con todas las señales de indiferencia y descuido. Si bien algunas veces parece que piden la bendición de Dios sobre lo que van a hacer, quienes durante el culto solemne se duermen o toman la postura más cómoda posible o conversan y miran para todas partes como si no tuvieran nada serio que hacer y Dios estuviese durmiendo. Estos no tienen ni la forma de piedad y el que posee la verdadera forma de piedad, se postra con seriedad y presta atención a todas y cada una de las partes solemnes del culto. O sea, ahora en las iglesias tú te estás dando cuenta que hay un nivel de irreverencia en las cosas del Señor. Si el culto de oración yo no voy. No me gusta porque es que es muy aburrido. No. Ahí no hay entretenimiento. Y si hay una hermana que va a tener una participación, yo tengo que tener el celular con el flash para grabar el videito. A mí no me gusta cómo esa hermana predica, yo y no voy. Exacto. Si ella que va a predicar, no. Yo pensé que era el pastor. Bueno, pues me voy. Uh-huh. Y vamos a las iglesias y nos sentamos y miramos para aquí y miramos para el otro lado. Y el fulano no corredero. vino. ¿Y por qué fulano no vino? Porque entonces estamos pendientes del que no vino, pero no estamos pendientes de lo que fuimos a buscar. ¿Dónde está la solemnidad y la importancia que yo le doy cuando voy a la iglesia? A ese momento que nosotros no vamos a perder el tiempo. Vamos a buscar del Señor. Vamos a adorar a Dios. Vamos a entregarle un sacrificio de alabanza. Vamos a ir a postrarnos delante de su presencia y a unidos como pueblo elevar una adoración. Amén. Entonces, si yo voy a esto, ¿cómo puede ser posible que me estoy levantando porque me están llamando porque el celular está sonando? Yo recuerdo, en la iglesia había un hermano, yo me voy a reservar el nombre, aunque lo que voy a decir es muy apropiado, pero por respeto, y me voy a reservar el nombre, que él cuando estaba en la iglesia, ese celular había que estar sellado. No lo llamen. Que no le cogía llamada a nadie. Entonces, ¿qué pasa a veces con la gente? Inclusive en su vida íntima, que yo estoy orando, pero inmediatamente me llama un primo, un familiar, y yo dejo la oración. O yo tengo un momento donde ahora que estamos por el tema de la pandemia, muchas iglesias están transmitiendo vía diferentes plataformas servicios y dejamos el servicio porque me llegó un vecino o porque yo voy a hacer otra cosa. Ahora es que nosotros vamos a escuchar el culto, pero vamos a fregar, vamos a hacer cena, ponemos en el celular el pastor predicando. Se va a ver que mi nombre está ahí, ellos van a ver que yo estoy en el culto, pero yo realmente estoy haciendo otra cosa. Fulana, si me mencionan, tú me avisas, que tú sabes, exacto, estoy aquí, tú me avisas. Porque parece que el Señor está en el Zoom, pero con la cámara apagada. Exactamente. Sí, el Señor también tiene la cámara apagada. Entonces, eso es lo que pasa. Le estamos enseñando a la gente a vivir una moralidad. O un cristianismo cómodo, que se adapta a mí. Casi cristianismo. Yo no me adapto a lo que Dios quiere de mí, sino Dios tiene que adaptarse a mí porque Él fue humano, Él ve todo lo que pasó, Él me entiende y Dios sabe lo que pasa conmigo. Dios es comprensivo y Él me deja. Y creo que en este tiempo que con todo esto que está pasando en medio de pandemia y situaciones y cosas así, nos hemos acomodado un poquito más. En vez de ser un poco más entregados al Señor, nos hemos acomodado a eso de lo virtual, nos hemos acomodado a eso de no ir a la iglesia, de si hoy me siento mal, entonces no voy, porque ya yo tengo un año que no iba, no va a pasar nada, lo van a entender, porque estamos en medio de pandemia y todo eso. Entonces nos hemos acomodado a ese estilo de vida, a ese nuevo cristianismo que nosotros hemos dejado que se expanda y hemos dejado que crezca y realmente no es lo que el Señor quiere para nosotros. O sea, tenemos que desacomodarnos de esa manera de llevar el cristianismo. Y todo se encierra en una cosa, en una misma cosa. Nosotros tenemos que saber que Dios nos está mirando y nos va a pedir cuenta de nuestros actos, hasta de los pensamientos. Entonces, nosotros tenemos que sincerarnos. Este es un buen momento para que tú que estás ahí mirándonos, te sinceres con Dios, porque esto es algo interno y personal. Esto no es que usted salga a decirle al otro, mira, porque yo hacía esto y fui confrontado. No, tú puedes ahí donde estás, donde sea que te encuentres, en este momento, tú decirle, Señor, yo voy a ser sincero contigo, Padre. Yo no he sido cristiano.
No he sido un cristiano correcto porque no te he buscado de la manera correcta como debo hacerlo. Y sincerarse con el Señor y empezar a ser un cristiano correcto, entregar verdaderamente el corazón al Señor para que Dios sea transformándote. Si tú no tienes ánimo de leer la Biblia, di al Señor, Señor, yo no tengo ánimo de leer la Biblia. Pon en mí el deseo, el amor de leerla. Pon en mí el interés genuino de yo acercarme a lo que tú quieres que yo me acerque, porque es que nosotros pensamos que Dios se quedó sentado en el cielo. Que es lo que yo comentaba ahorita acerca de Ananías. O sea, ellos creían que el Señor no iba a ver lo que No estaban iba a tomar en haciendo, cuenta no iban sus a tomar en actos. cuenta. Entonces, esos pequeños detalles, ese tipo de cosas que hacemos, no era necesario ni siquiera que ellos lo hicieran, porque el dinero era de ellos. No había una obligación de darlo. O sea, tú no tenías que por qué esconder. Si no los daba, no pasaba nada. Y si los daba todo, por gloria al Señor.